Bien, buenos días, grupo número 5 de Derecho Internacional Privado. ¿Se escucha y se observa la pantalla? Sí, licenciado. Sí, Buenos días, ¿verdad, compañero? Pidiéndoles disculpas por 6 minutos de retraso, pero creo que por el viento hay problemas con relación a las conexiones, así que nuevamente reitero porque he tenido que reiniciar la máquina. Bien, vamos a comenzar lo que es nuestra lección número 4, primera parte, y nuestra segunda parte sería hasta el día jueves, si Dios me lo permite. ¿De qué se trata todo lo que vamos a ver? Bien, hacerles un breve sondeo de qué es lo que estamos trabajando y hacia dónde nos encontramos dirigidos. La unidad 1 tiene por fundamento principal lo que habla acerca de los fundamentos del derecho internacional privado. Pero hablar de fundamentos del derecho internacional privado es hablar de sus fundamentos teóricos, sus fundamentos históricos y sus fundamentos jurídicos. Las dos primeras premisas ya están abordadas cuando hemos visto conceptos, definiciones, denominaciones, reglas, hemos visto un par de situaciones que fundamentan lo que es teóricamente el derecho internacional privado. El derecho internacional privado, como dijimos al principio, es una aquella rama del derecho que tiene por objetivo principal relacionar 4 premisas principales. En primer lugar, relacionar lo que es los conflictos de competencia internacional, dirimir los conflictos de leyes que serán aplicados en un momento determinado, la cooperación procesal y lo que tenga que ver con condición jurídica del extranjero. Una de las características principales del derecho internacional privado es que no soluciona problemas, sino que nos señala cuáles son aquellas leyes que serán aplicables en un caso concreto. Ahora bien, también vimos lo que son sus fundamentos históricos. Y dentro de sus fundamentos históricos vimos aquellas escuelas estatutarias que tienen que ver con el derecho internacional privado. Dentro de esas escuelas tenemos lo que es eh, la escuela italiana, la escuela francesa, la escuela irlandesa, la escuela anglosajona, entre otros. Habiendo dicho lo anterior, el fundamento principal de esta ocasión será acerca de los fundamentos jurídicos que conforman el derecho internacional privado. Para esta ocasión, queda hablar de 3 cosas principales. La teoría general sobre los puntos de conexión, la Constitución de la República de El Salvador, es decir, aquellos artículos de la Constitución que guardan íntima relación con esta temática. Y vamos a iniciar hablando un poco acerca del Código Bustamante. Digo un poco porque la otra parte, así como los principales convenios interamericanos, serán estudiados el día jueves. Estos 4 literaturas que se encuentran acá abordan lo que es el marco jurídico del derecho internacional privado. Y digo que lo abordan porque el libro de Derecho Internacional Privado, en su... Permítanme. Ese libro se los he colocado de manera completa en la plataforma. Ya no les voy a estar mandando copias PDF porque un compañero, me acuerdo que es del grupo 1, me hizo el favor de descargarlo y ya lo tenemos en la plataforma. Este libro de Derecho Internacional Privado, sea vamos a estudiar la teoría de la conexión, que ya con anterioridad yo se los había mandado y en la cual ustedes le pueden dar lectura. En vamos a estudiar el capítulo 9, específicamente a partir de la página 59, correcto, página 59, hasta la página 61, es decir, 3 hojitas. Dentro de la otra parte que nos habla acerca de la Constitución de la República de El Salvador, ahí nosotros vamos a estudiar 2 o 3 artículos, 3 artículos, perdón, principales. El artículo 245, el artículo 144 y el artículo 145, 146 de la Constitución, porque esos nos hacen referencia a lo que se denominan los tratados internacionales. También vamos a ver el Código de Bustamante, con más de 400 artículos y 4 libros. Este libro, así como lo ven ilustrado acá del licenciado Ricardo Mendoza Orante, se encuentra a la venta afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez y también lo pueden descargar, ¿sí?
Aquí se encuentran algunas de las principales convenciones interamericanas, el Convenio de la Haya y la Postilla y el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes. Y finalmente acá se encuentra el libro de Derecho Internacional Privado de Francisco José Contreras Vaca, que les será de bastante utilidad cuando ustedes hagan referencia a la Convención Interamericana sobre los regímenes, las convenciones interamericanas que están estudiando. Todas las convenciones interamericanas que tienen que entregar el día 12 se encuentran dentro de ese texto y tú puedes observarlas y puedes derimir algunas de las consecuencias principales que se encuentran ahí. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Ese es el marco jurídico que compone nuestra clase de esta semana. Comencemos iniciando acerca de la teoría de los puntos de conexión. Yo les había dejado que dieran lectura al capítulo 9, es decir, a 3 hojas. Leslie Josabet Arreola Ruiz, ¿está presente? ¿Está presente? Rodrigo Ayala, Andrés. Leslie Guadalupe Ayala Portillo. ¿Se escucha, compañeros? Sí, Lick, se escucha. Muy bien. Leslie Guadalupe Ayala Portillo. Alejandra Carballo Ruiz. Sí, Lick. Alejandra, Sí. ¿leíste las 3 hojitas? ¿Perdón? ¿Leíste las 3 hojitas que estoy comentando? No, Lick, no la leí. Bueno. Echeverría Stephanie. Carla Alexandra Funes. Wilber Ernesto Hernández. Bien. ¿De qué se trata esta teoría? Si usted ves, para poder comprender lo que es esta teoría, tiene 3 elementos principales: el supuesto de hecho, la conexión y la consecuencia jurídica. Dice la primera diapositiva que esta es una pluralidad de sistema jurídico. El derecho internacional es una pluralidad de sistemas jurídicos, es decir, hay una variedad de sistemas dispersados de diferentes áreas que lo que se pretende es orientar para resolver y remitir al ordenamiento jurídico adecuado para la solución de un problema jurídico. Es decir, el derecho internacional privado nunca te va a dar solución a un problema, sino que te va a orientar y te va a remitir a un ordenamiento adecuado para una posible solución al problema. Ahora bien, esta reúne 3 elementos, que es el supuesto de hecho, la conexión y la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es el hecho jurídico. No cualquier hecho es un hecho jurídico. Es un hecho que merezca y que por sí vaya a traer consecuencias jurídicas. La conexión es el enlace que une entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Dice Larios Ochaita en sus conclusiones que la clave para poder identificar la conexión entre el supuesto hecho y la consecuencia jurídica, ¿verdad?, es la estructura y funcionamiento de la norma en conflicto. Y finalmente nosotros tenemos lo que es la consecuencia jurídica. Para eso debemos saber identificar las diferencias. Vaya, fíjense bien. Toda consecuencia jurídica, perdón, toda sanción jurídica es consecuencia jurídica, pero no toda consecuencia jurídica es sanción jurídica. Repito, toda sanción jurídica es consecuencia jurídica, pero no toda consecuencia jurídica es sanción jurídica. Esos son los conceptos jurídicos fundamentales que ustedes vieron en primer año. Ahora bien, un matrimonio es consecuencia jurídica,
Compañeros, ¿es también sanción jurídica? No. No. ¿Una pena de prisión es sanción jurídica? Sí. Sí. ¿Y también es consecuencia jurídica? Consecuencia. Jurídica. ¿Me doy a entender? Sí. Vale. Hay una parte en el Código Bustamante que vamos a ver que se llama Derecho Penal Internacional. Cuando ustedes vean en nuestro código, por ejemplo, cuando dice el homicidio se castiga de 20 a 35 años, ese punto que ustedes ven entre 20 y 35, eso se llama sanción jurídica, ¿sí? Pero si de los 20 a los 35 yo le doy 35, ¿qué sería? La pena. ¿Ven la diferencia entre la sanción y la pena? Si yo digo 20 a 35 jurídico, ese marco penal, así se llama, el marco, esa es la sanción. Si de 20 a 35 yo le doy 25, sería La pena. Pena. la pena. ¿Pueden identificar las diferencias? Sí. Sí, va. Dígame. Solo confirmando, sería de que el marco jurídico es lo que el rango en el que se El puede rango aplicar su entre pena. el mínimo y el máximo. Ujú. Y la pena sería lo que es aplicable a la persona particular. Así es. ¿Ya sabían ustedes eso? ¿Les habían explicado eso? No, realmente. Vale. Entonces, no perdamos de vista eso. Si yo le presté ningún problema, mire, a Pinochet, perdón, a un individuo al extranjero le impusieron la pena. Fíjense la pena de la sanción jurídica. Ahora, ¿por qué les estoy planteando esto? Porque las relaciones de los hechos tienen que tener consecuencias jurídicas. Dice el autor en su libro que si los hechos se dan entre nacionales, o sea, entre los súbditos acá, ese supuesto de hecho, pues, o sea, si dentro de nuestro país se da un problema entre dos individuos nacionales y son súbditos de nuestro país, se le va a aplicar el derecho local. El derecho internacional privado no tiene nada que ver. Si dentro de esos hechos jurídicos ahí interviene un elemento extranjero, interviene algo, entonces sí tiene aplicabilidad el derecho internacional privado. ¿Qué es un supuesto de hecho según el libro? Dice, algunos lo llaman hecho jurídico y lo describen como un hecho que produce un efecto jurídico. Por ejemplo, el hecho de un matrimonio, por supuesto, va a producir efectos jurídicos y va a producir consecuencias jurídicas. Pero si se da dentro del territorio nacional, no sería el derecho internacional privado. Pero ¿qué pasaría si interviniese un extranjero que se quiera casar con una salvadoreña? Entonces, eso va a emitir consecuencias jurídicas. ¿Cuáles consecuencias jurídicas? Dígame usted algo. Si viene un australiano y se casa con una salvadoreña, ¿puede el australiano adquirir la naturalización de la nacionalidad salvadoreña? Sí, pero debe cumplir ciertas condiciones. Si no me equivoco, debe pasar alrededor de 5 años Para los españoles es 1 año, para los demás 5 años. Artículo 92. ¿Alguien tiene la mano de la Constitución que me la pueda leer? Sí. Llame el 92, compañero. Artículo 92. Pueden adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización. Número 1. Los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieran 1 año de residencia en el país. Número 2. Los extranjeros de cualquier origen que tuvieran 5 años de residencia en el país. Número 3. Los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del órgano legislativo. Número 4. El extranjero casado con salvadoreña o a la extranjera casada con salvadoreño que acreditaren 2 años de residencia en el país, anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio. ¿Qué lectura le das a eso? Disculpe. ¿Qué lectura le das a eso? Hay una clara diferenciación ahí entre españoles y otros. ¿Por qué a los españoles le dan prioridad?
por ser quienes sentaron las bases de lo que ahora conocemos como hasta cierto punto costumbre jurídica, al Así. combinarse con lo que conociendo. ¿Quién nos trajo a nosotros las religiones católicas a nuestro país? Los españoles. Españoles. Me pregunto yo. Y así como los españoles aquí tienen un año, nada más para decir, para tener la naturalización española, así la tendremos nosotros en España. O sea, por la reciprocidad, ¿verdad? Será. No, no es así. Buena pregunta. Por lo tanto, si ese extranjero se quiere casar con una salvadoreña acá, ¿cuál le voy a aplicar? ¿La salvadoreña o la del país de él? La conexión, miren. ¿Me están entendiendo? Pero si yo ya quiero que ese matrimonio que se llevó a cabo se inscriba en el país de origen él, entonces ya interviene la ley extranjera, porque tengo que ir a revisar la ley de ellos. Tengo que ver la postilla de la Haya. De aquí la partida que se da acá tiene que ser apostillada y enviada a su país de origen, ¿sí? Al consulado, para que, si vamos a hacer bien las cosas, ¿ya? Porque esa es la forma de identificar, es la conexión. Por eso nos dice el libro que la conexión es un elemento general, es un enlace entre el supuesto de hecho y la consecuencia. Y la consecuencia, dice el autor, es el resultado de la operación intelectual del jugador al tomar el supuesto jurídico o hipótesis jurídica. Es decir, el objetivo de nosotros con esta conexión es identificar si el hecho que se encuentra acá, ¿sí?, es un derecho local o interviene el derecho internacional privado. Para nuestra materia, si interviene un elemento extranjero, entonces vaya a ver cuál es la ley que establece conexión con la consecuencia jurídica. Otro ejemplo, el caso de la extradición. En el caso de la extradición, por ejemplo, ¿cuál sería el supuesto de hecho? Bueno, donde el individuo cometió los hechos. Si los cometió en El Salvador o fuera de El Salvador o en otro país. Si los cometiera en nuestro país, pero fuera un extranjero, y se va a otro lugar, nosotros lo vamos a requerir para que venga a responder por los hechos que se da acá. ¿Cuál sería la conexión? Los tratados internacionales de extradición. ¿Se entiende? ¿O explico otra vez? Sí, Lick, se entiende. Se entiende, ¿verdad? Que es la teoría de la conexión. Entonces, eso es lo que nos plantea el autor sobre lo que es la teoría de la conexión. Finalmente, él nos hace estas siguientes conclusiones. Boris Adonis, ¿está presente? Rolando Daniel. Madeline Madrid. Noris Noemí. Reinaldo Alejandro Martínez. Jennifer Lorena Martínez. ¿Sí? Sí, Dígame. yo soy. Gustavo, iba a decirlo. Gustavo Fernando, ¿está? Correcto. Déjame por favor la diapositiva, compañero. Bueno, conclusiones. Literal A. En los puntos de conexión se encuentra la clave de la estructura y funcionamiento de la norma de conflicto. Literal B. Los fundamentos formales y materiales en que reposa el catálogo de puntos y medios de conexión son la personalidad y la territorialidad. Literal C. La autonomía de la voluntad no puede estar en contradicción con los puntos de conexión. Al contrario, viene a completarla y calificarla. Viene a completarla y calificarla. Eso es lo que yo les tendría que decir sobre la teoría de los puntos de conexión. Compañeros, también mencionarles que la clase de hoy y la del miércoles será la última para la primera evaluación. La otra semana ya no van a haber clases ni tutorías, porque sus exámenes comienzan el 17. ¿Es correcto que el 17 comienza? Entonces, si comienzan el 17, ¿verdad? No se pueden dar clases ni dejar formativas.
nos conectaríamos hasta el día 26 de marzo. El 26 de marzo yo me voy a conectar media hora antes del examen. Todavía no nos han dicho la hora, pero en la plataforma les va a aparecer lo que es la guía del examen en su momento y la hora. Yo les voy a mandar una invitación media hora antes para explicarles la modalidad del examen, no para darles respuestas a las preguntas, sino para darles una orientación al respecto. Ahora, una de las preguntas principales, que es el fundamento constitucional, es qué posición ocupan los tratados internacionales en nuestro país. Y yo le quisiera pedir a Rodrigo Josué Quintanilla, ¿está presente? Francisco Daniel Reyes. Clara Daniela Rodríguez. Acá, licenciado. Francisco Reyes. Sí, sí. ¿Te acuerdas de esta diapositiva acá cuando estoy. la vimos? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Recuerdas esta diapositiva cuando la vimos? Sí, sí. ¿Puedes explicarla? Así es, licenciado. Te escucho, dime. Sí, bueno, veíamos de que, veíamos de que esta es la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? De que primero, en primer punto está, ¿cómo decirlo? Materiales adentro del territorio, que en primer lugar se encuentra la Constitución y de que en segundo lugar se encuentran los tratados internacionales y que posteriormente van sacando leyes que siguen rigiendo así, o sea, es como el orden que establecen ahí las formas del derecho. Eso recuerdo, licenciado. Vaya. Si tienes presente esta pirámide, bajo esta estructura estamos ante el principio de supremacía constitucional, pero si la encuentras a la inversa, estamos ante el principio de fundamentabilidad, porque la Constitución es la base. Independientemente de cualquier forma que adopte la pirámide, la Constitución siempre será primaria. El nombre correcto es Constitución de la República, nunca Constitución Política. Antes le decían Constitución Política porque su parte orgánica estaba al principio y su parte dogmática estaba al final. Ahora es a la inversa, la parte dogmática es del artículo 1 del 120. Del 121 en adelante es la parte orgánica. El artículo 246 de la Constitución de diciembre de 1983, en su inciso segundo, nos dice que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado. Este artículo es que nos dice que la Constitución es la máxima expresión, es la supremacía. Ahora, en ninguna parte de esto nos habla de los tratados. Vámonos a lo que dice el 144. El 144 dice que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia. Es decir, los tratados internacionales son leyes conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente. ¿A cuál ley se hace referencia? A la ley secundaria. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Esta frase, última después de este punto y seguido, es la que dará a la primacía que ubica a la Constitución, los tratados y las leyes. Ahora, ¿qué es un tratado internacional? Un tratado internacional, según el artículo 2, literal A, de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados de 1969, te dice que es el acuerdo internacional celebrado por escrito, entre estados y regido por el derecho internacional. Te dice que es entre estados porque a 1969 el único sujeto por excelencia del derecho internacional público era el Estado. No hablábamos de organizaciones, no hablábamos de Cruz Roja, ¿sí? Por lo tanto, ahora se puede decir entre estados o con otros organismos internacionales, es decir, con otros sujetos parecidos a los estados, como las organizaciones, los organismos, la Cruz Roja, los grupos beligerantes,
la Soberana Orden Militar de Malta, entre otros. Entonces, esa es la parte fundamental, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos definir lo que es un tratado. Ahora bien, no podrán celebrarse o ratificarse el tratado, dice, en que de alguna manera se altere. Y aquí hablemos que los tratados internacionales no pueden celebrarse en contradicción a las normas pétreas, como en que se altere la forma de gobierno, se lesionen o menoscaben el territorio, la soberanía e independencia de la república, o los derechos y garantías fundamentales de la persona. Dice que lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los tratados internacionales o contratos con gobiernos o empresas internacionales en los cuales se someta al Estado a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero. Lo anterior no impide que tanto los tratados como los contratos del Estado salvadoreño, en caso de controversia, si en caso de conflicto, someta la decisión a un arbitraje a un tribunal internacional. Ejemplo, el caso de Pacific Rim versus El Salvador, en el cual conoció el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones. Artículo 14 y 15 de la Ley de Inversiones. ¿Se entiende, compañero, lo que se ha explicado? ¿Alguna pregunta? Yo sé que sí hay preguntas. A ver. ¿Se escucha bien? Sí, por ahorita no hay preguntas. Todo excelente. Vale. Vale. Espero que me hayan comprendido, ¿verdad? Porque tenemos vastedad de información. Visto esto, veamos el código de don Antonio Sánchez y de Bustamante y Sirven. Él nació en 1865 y falleció en 1951. Este es identificado como el Código de Derecho Internacional Privado, Código Bustamante, Ley número 15 del 26 de septiembre de 1928. La Gaceta 5428 del 7 de enero de 1929, La Habana, Cuba. El hecho se dio en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el día 20 de febrero de 1928, en 4 ejemplares escritos. Se dio en castellano, en inglés, en francés, en portugués, que se depositaría en la oficina de la Unión Panamericana, a fin de que envíe una copia certificada de todos a cada una de las repúblicas signatarias. Este código es bien importante, pues nació durante la 6ª conferencia de Derecho Interamericano, de Derecho Internacional Privado, y producto de eso nace lo que es este código, tratando de unificar por lo menos en 4 libros el Derecho Internacional Privado. El Código de Bustamante también es un tratado internacional. En el caso de nuestro país, lo ha concedido, lo vamos a ver acá, en el caso de nuestro país, lo ha ratificado con reservas el 26 de noviembre de 1931. Quiero que me investiguen para la próxima clase en qué consiste esa reserva que El Salvador hizo al Código de Bustamante el 16 de diciembre de 1931, sobre todo al derecho sucesorio. Repito la tarea. Sí, por favor. Sí, Lick, por favor. ¿En qué consiste la reserva que El Salvador le hizo al Código de Bustamante cuando lo ratificó el 16 de noviembre de 1931? ¿En qué consiste esa reserva? Sobre todo a los casos de las sucesiones, a las herencias. Se plantea un problema. Imagínate que alguien fallece en Guatemala. La partida de nacimiento es de Guatemala, de función es de Guatemala, y su último domicilio lo tuvo en Guatemala, pero tiene bienes en El Salvador. ¿Cómo se resolvería el problema? Porque la ley de nuestro país dice que se va a conocer el último domicilio que tuvo el causante. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Si dice que su último domicilio lo tuvo en Guatemala, ¿quién conocería Guatemala o El Salvador? Pero los bienes están en El Salvador.
¿Acaso habría que iniciar aceptación de herencia en Guatemala, homologar la sentencia y traerla para El Salvador? ¿Qué dice el Código Bustamante de eso? ¿Se entiende el problema que estoy planteando? Sí. Muere en Guatemala, es asentado en Guatemala y tuvo su último domicilio en Guatemala. Las sucesiones dicen que se rigen por el último domicilio. No importa si murió en el hospital de El Salvador de coronavirus, pero su último domicilio lo tenía en Santa Rosa de Lima. ¿Quién va a conocer? ¿San Salvador o Santa Rosa de Lima? ¿Dónde fue su último domicilio? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa. Santa Rosa. Por lo tanto, ¿quién va a conocer? Santa Rosa. No lo duden. Es el último domicilio Santa Rosa. del muerto o del causante. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Causante. Causante. ¿Esposa o cónyuge? ¿Cuál es Causante. el primero? Cónyuge. Sí, cónyuge. Así tiene que ser. Cónyuge. Así es. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Clara Daniela Rodríguez, Sí, licenciado. léame la diapositiva, por favor. El Código de Bustamante es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. Ese compendio normativo fue catalogado como el Código de Derecho Internacional Privado y también ha sido conocido como Código Bustamante, perdón, debido a que el principal promotor de la existencia de esa normatividad fue Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, abogado y jurista cubano de marcadas ideologías humanistas y liberales, quien asistió como delegado de Cuba a la Conferencia Panamericana en la que se formuló el tratado. El Código de Bustamante, o Código de Derecho Internacional Privado, fue aprobado en La Habana el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Panamericana, en la cual participaron como delegados de Panamá Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari. Consta de 437 artículos que se refieren a las reglas generales: derecho civil internacional, derecho mercantil internacional, derecho penal internacional y derecho procesal internacional, que incluye la extradición. Hasta ahí. Sí. ¿Cuáles son los 4 libros que componen el Código Bustamante? Repítalo. ¿Cuál es? Derecho civil internacional, derecho Uno. mercantil, derecho civil internacional. 2, derecho mercantil internacional. 3, derecho penal internacional. Y 4, el derecho procesal internacional. La Convención Interamericana sobre el Domicilio. ¿Qué es? ¿Civil, mercantil, penal o procesal? Civil. Civil. Extradición. Civil, mercantil, Procesal. penal o procesal. Procesal. Procesal y también un poco de penal. La letra de cambio. Mercantil. Civil, mercantil. Me doy a entender. Sí. De acuerdo al área. Por ejemplo, compañera última que opinó, ¿cuál es su tema de investigación? ¿Hola? Yoli, Sí, sí. que son las pruebas en el extranjero. ¿Qué sería? ¿Penal o procesal? La convención dice claramente que solo puede ser civil y mercantil, ¿Seguro? y que en dado caso que lo requieran, las partes pueden exigir que sea también penal o de otra materia. Pues como que de Pero, todas, ¿verdad? pero claramente dice que se va a especificar solo en las 2 primeras, civil y mercantil. Muy bien, muy bien, muy bien. De eso se trata, de estar despiertos, de ver cuál es el área que corresponde investigar. La adopción, ¿qué será? ¿Hay familia? No, no hay. ¿Dónde lo ubico entonces? Bueno, veámoslo. Veámoslo, podría ser, veámoslo en el transcurso. Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son esos libros. A ver, compañera, continúe leyendo aquí donde decía fue suscrito. Yoli. Por favor. Sí, por favor.
Fue suscrito por 20 estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay, con reservas Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, con declaraciones, y Venezuela sin reservas ni declaraciones. Continúe. Ha sido ratificado por 15 estados así, con reservas: Bolivia, 9 de marzo 1932, Brasil, 3 de agosto 1929, Chile, 6 de septiembre 1933, Costa Rica, 27 de febrero 1930, Ecuador, 31 de mayo 1933, Haití, 6 de febrero 1930, República Dominicana, 12 de marzo 1929, El Salvador, 16 de noviembre 1931 y Venezuela, 12 de marzo 1932, sin reservas. Cuba, 20 de abril 1928. Guatemala, 9 de noviembre 1929. Honduras, 20 de mayo 1930. Nicaragua, 28 de febrero 1930. Panamá, 26 de octubre 1928. Y Perú, 19 de agosto 1929. Este párrafo que está acá le va a servir para aquella parte donde decía aquellos países que no han ratificado o no han suscrito el convenio. Porque vean, hay que diferenciar por qué lo efectuaron con reservas, por qué con declaraciones, y Venezuela sin reservas ni declaraciones. ¿Por qué aparece esto? Fíjense, Venezuela no hizo el Código de Bustamante desde un principio. Entonces, habría que identificar, en que la clave está en identificar si lo hizo con reserva, y si no lo hizo, ¿por qué lo hizo de acuerdo a su política exterior de su país? De eso es lo que se trata. Con esta lámina vamos a trabajar la próxima media hora y vamos a empezar hablando de la estructura del código. Vamos a hablar primero del título preliminar. Y dice que, como en todo cuerpo ordenado de normas, esta parte del código viene a establecer las reglas generales que regirán el derecho internacional privado para las partes contratantes. El primer libro nos habla acerca del derecho civil internacional. Y dice que cuando hablamos de esta parte del Código de Bustamante ya nos referimos a una sección muy importante y amplia. Esta parte del código aborda instituciones básicas del derecho civil, pero no las referentes a aquellos casos en los que concurran nacionales, es decir, súbditos de un país, de un mismo territorio. Cuando hay una salvadoreña con otro salvadoreño y el problema se suscita aquí, no opera el derecho internacional privado, ni mucho menos el derecho civil internacional. El derecho civil internacional incluso es una de las denominaciones que refiere el derecho internacional privado. Continúa. Sino cualquiera de los casos en los que se pueda crear un conflicto de leyes. Como sabemos, el derecho internacional privado, si bien es cierto, no resuelve el fondo del asunto, sí contribuye a la resolución, a determinar legislación aplicable y al caso concreto. En este libro contiene un total de 4 títulos, pero su contenido está así. A, la nacionalidad y la naturalización, la personalidad, el domicilio, el matrimonio, el divorcio, la paternidad y la filiación, la propiedad, la comunidad de bienes, la posesión, el usufructo, eso ya lo vimos del usufructo, las sucesiones, obligaciones. Todo esto son temas que nosotros podemos llegar a discutir. Empecemos por el primero, nacionalidad y naturalización. Eso lo vamos a ver en la unidad 2. Sin embargo, podríamos analizar lo que dice. Vale. Si yo, fíjese bien, compañero, nací en Chalatenango, hijo de papá y mamá originarios de Chalatenango, ¿qué clase de nacionalidad tengo? Salvadoreña por nacimiento. Si yo nací en Arkansas, pero mis papás son los dos de Chalatenango, ¿qué clase de nacionalidad tengo? Salvadoreña por nacimiento y estadounidense por nacionalización. No. Estás hablando de la doble nacionalidad, ¿verdad? Sí, en este caso no sería... ¿Qué sería? ¿Yo soli o yo sanguini? Yo sanguíneo. ¿Alguien léame el artículo 90, por favor?
Este es el primer acercamiento que tenemos a la unidad 2. A ver, Ujú. léame el 90. Artículo 90. Son salvadoreños por nacimiento. 1. Los nacidos en el territorio de El Salvador. Hasta ahí. 2. ¿Ese qué es? ¿Jus soli, jus sanguine o gran naturalización? Jus soli. Jus soli, anoten ahí, jus soli. 90, ordinal 1. Siguiente, numeral 2. Los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en el extranjero. Ese es jus Sanguinis. Sanguis. sanguine. ¿Qué es sanguine? Por sanguíneo. Por la sangre. Sangre, con o- sanguinidad. salvadoreño. 3. ¿Qué dice el 3? Los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen. La doctrina lo conoce como la gran naturalización o el espíritu integracionista. Les recomiendo que lean, y vamos a ver en su momento, el artículo 34 de la ley de emisión de pasaportes. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, la nacionalidad por nacimiento se puede dar de dos maneras. Uno, los nacidos acá o los que naciendo en el extranjero tengan padres salvadoreños. ¿Cómo registro mi partida de nacimiento que está en Estados Unidos, en El Salvador? Por medio del consulado envía un oficio a la alcaldía de San Salvador. Todos los que han nacido fuera de El Salvador y quieren obtener esta nacionalidad salvadoreña por nacimiento, o sea, la doble nacionalidad, tienen que inscribir, están inscritos en la alcaldía de San Salvador. Ahora, la naturalización, ¿qué será? Artículo 92, lo que había leído el compañero. Volvemos a recargar. A ver, Marcelo Robelo, ¿está presente? Adriel Sánchez. Carlos Enrique Valdés. Karen Odette Vanegas. A ver, alguien que me lea por favor el artículo. Yolic. Léamelo, por favor. La segunda compañera, para darle oportunidad ahorita. Léalo, por favor. Léalo. Artículo 92. ¿Qué dice? Permítame. Sería el Mela, artículo dígame. 92 de la Constitución. ¿Sí? Ahorita. Puede adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieran un año de residencia en el país. Los extranjeros de cualquier origen que tuvieran 5 años de residencia en el país. Los que por servicios notables prestados a la República tengan esa calidad de órgano legislativo. El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que acrediten 2 años de residencia en el país anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio. La nacionalidad por naturalización se otorgará por autoridades competentes de conformidad con la ley. Ajá, bien. Viene un australiano y se casa con una salvadoreña y tiene 5 años de vivir aquí. ¿Puede obtener la naturalización? Sí, Artículo. 92 de la Constitución. ¿Por qué los españoles cuánto tiempo necesitan? Un año por nuestros antecedentes coloniales, seguramente. Así es. ¿Un australiano cuánto necesitaría? 5 años. 5 años. 5 años si no es por matrimonio. Con matrimonio Así es. serían 2 años. En su momento van a revisar el artículo 1 de la ley de extranjería y vamos a ver el artículo 34, literal D, de la ley de emisión de pasaportes. Ahorita no, sino más adelante. Miren, esto se va a ir complicando más. Cuando veamos la unidad 2 vamos a ver solo leyes. Ley de extranjería, ley de emisión de pasaporte, código de Bustamante, ley de emisión del documento único de identidad, código de familia, etcétera, etcétera. ¿Entienden, muchachos, la diferencia entre nacionalidad y naturalización? Sí, Lick. Sí. ¿Qué dice su DUI cuando dice nacionalidad salvadoreño por?
Nacimiento. Viene un Nacimiento. hondureño, un nicaragüense y un costarricense. ¿Qué serían ellos? ¿Naturalización o nacimiento? ¿Qué dice el Constitución? Naturalización. ¿Seguros? Sí. ¿Qué dice Nacimiento según la Constitución. el 90 ordinal 3? Por nacimiento. ¿Qué dice? Léame el 90 ordinal 3 aquí. ¿Qué dice? ¿Sí? Los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen. ¿Quiénes conformaban la República Federal de Centroamérica? Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. ¿Y ellos qué serían? ¿Nacionalidad salvadoreña por nacimiento o naturalización? Por Según nuestra Constitución, por nacimiento. Por nacimiento, así es. ¿Un argentino qué sería? Naturalización. Naturalización. ¿Un nicaragüense que se case con una salvadoreña? ¿Qué sería? Se puede Por considerar por nacimiento. nacimiento. ¿Hola? Se puede considerar por nacimiento. Así es. ¿Saben por qué? A mí me llamó una vez la atención y les juro, porque alguien iba a contraer matrimonio civil y venía de Honduras y tenía DUI. Y decía, domicilio San Pedro Sula, Honduras, salvadoreño por nacimiento. Bueno, yo la primera impresión que me dio, ¿verdad? Ya vamos a sacar copia del DUI, mejor, ¿verdad? No vaya a ser que el equivocado sea yo. Pero si nosotros analizamos el 90 ordinal 3, nos dice eso. Pasemos a otro esquema. La personalidad. Bueno. ¿Te dan el DUI sin la partida de nacimiento? No, Lick. No. ¿Es la partida de nacimiento la que me da existencia jurídica a mí? Sí. Sí. ¿Qué es lo que le da la existencia jurídica a una empresa? Es un acta de constitución, creo que era. La escritura de constitución que se inscribe en el registro de comercio del Centro Nacional de Registros. Ahora bien, eso le da la personalidad. ¿Ya? En el caso de nosotros es personalidad. En el caso de las empresas es personería. ¿Sí? No es personalidad, es personería. Quiere decir, lo que nos da derechos y obligaciones y también deberes. Nos faculta frente a otros. ¿Sí? Esa es la diferencia entre personalidad. Ahora, ¿qué dice el Código de Bustamante de la nacionalidad y de la naturalización? ¿Qué dice el Código de Bustamante de la personalidad? Primero tenemos que entender nuestro derecho local para entender lo demás, ¿sí o no? ¿Verdad? Si no, no podemos entender. Esa es la premisa principal de nuestro país. Artículo 17 del Código de Comercio te define que es una sociedad mercantil. Ahí reúne ciertos requisitos. Así como nosotros necesitamos la partida de nacimiento y que nos da existencia jurídica y tenemos la personalidad, las empresas, su escritura de constitución, les da la personería jurídica. Aparte de la escritura de la constitución, su credencial de una persona que lo representa como administrador o propietario, e incluso las empresas pueden tener número de identificación tributaria. También el Código Bustamante habla del domicilio. Y eso ya hay muchas referencias. En su momento lo vamos a abordar porque hay compañeros que también lo tienen. Y hemos visto la diferencia entre domicilio y residencia. Matrimonio, jóvenes. El matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer así nacidos, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. Le hicieron esta reforma de así nacidos, porque el Código de Bustamante no lo establece. Y eso no vamos a entrar en polémica, pero en nuestro país solo se puede casar un hombre y una mujer, así lo establece. Si tú quieres tener otro tipo de matrimonio, tendrías que salir del país, porque no es, pero hay un problema, ese matrimonio que está afuera no tiene validez en nuestro país porque nuestro país no lo reconoce. Fíjate qué interesante. Entonces, para que alguien pueda contraer matrimonio en nuestro país, se necesita tener la copia del DUI,
de ambos contrayentes, sexo masculino y femenino, a 150%. La certificación de su partida de nacimiento con una vigencia de 2 meses antes del matrimonio y por lo menos 2 testigos. A ver, ¿cuáles son los requisitos de un matrimonio común aquí? El DUI de los dos contrayentes, sus partidas de nacimiento y al menos 2 testigos. ¿Cuántos meses tiene que tener de vigencia esa partida? 2 meses. 2 meses, vale. Cuando, fíjese lo que le voy a decir, ponga atención. Cuando una persona no puede firmar, pone su huella dactilar del dedo pulgar de su mano derecha, no es de la izquierda, es de la derecha, y firma su ruego a otra persona. ¿Sí? ¿Sí? Dice así. Y, ¿verdad? Me dice, asimismo hago constar que fulano de tal, por no saber firmar, deja impresa la huella dactilar del dedo pulgar de su mano derecha, y a su ruego lo hace Juan Pérez, quien está a la par tuya firma. Juan Pérez no se está casando por usted, pero Juan Pérez, como la ley ya te dice, solamente colocando tu huella, te firma ruego. O sea, pones la huella y a la par de la huella la firma. ¿Se entiende? Cuando él firma ruego, cuando escuchen esa palabra. ¿Ya la habían escuchado ustedes? Vale. Podría explicarlo otra vez. Vaya. Si los dos se casan y los dos firman, no hay ningún problema. Ya. El problema es cuando uno de ellos no puede firmar y por lo tanto tampoco puede leer ni escribir. ¿Qué es lo que hace? Pone su huella, solo el que no puede firmar pone su huella y a su ruego firma a otra persona. Es decir, ahí va a aparecer una firma, una huella, a la par de la huella, una firma, y esa firma se llama firma a ruego. Todo aquel en derecho notarial que no pueda firmar, coloca la huella dactilar del dedo pulgar de su mano derecha y a su ruego lo hace otra persona. Artículo 32 de la ley del notariado te dice ese tipo de indicación. Ojo con lo que les voy a decir. Esos testigos del matrimonio tienen que saber firmar. En materia notarial, no puede ser testigo quien no sepa firmar. Quien pone huella no puede ser testigo. En materia notarial. A ver, repítame lo que acabo de decir. O explico otra vez. Que en materia notarial los testigos tienen que saber firmar. Si ponen huella, ¿puede ser testigo? No, no pueden. En materia civil sí, pero en materia notarial no. En materia familiar sí, pero en materia notarial no. ¿Qué es la firma ruego? ¿Qué dije? Que Ajá. es cuando... A ver, las dos, pero primero firmar. una y después otra. A ver. Entonces, de que era cuando una persona no podía firmar, ponía su huella del dedo pulgar, del dedo... No, el dedo pulgar de su mano derecha. Y ahí, como ellos no podían firmar, sino que se ocupaban como firma, había un testigo que firmaba al lado para dar a constar, ya que esa persona no podía leer ni escribir. Dale, ojo con esto. Puede ser un testigo o puede ser otra persona aparte de los dos testigos. ¿Ya? ¿Me voy a entender? Ok. Vale. ¿Cuántos testigos se necesita para celebrar el matrimonio? Mínimo 2. ¿Puede ser 3? Sí. ¿Puede ser 4? ¿Puede ser 1? 1 no. No. En todo acto notarial siempre habrán 2 testigos. Siempre que lo requiera la ley. Siempre que lo requiera la ley. ¿Cuándo lo requiere la ley? En los matrimonios. En los testamentos son 3 testigos. En las donaciones irrevocables 3 testigos. En las compraventas no es necesario testigos a menos que lo pidan las partes. ¿Me doy de entender? Hay actos, cuando veamos los poderes, hay actos que pueden ir en papel de protocolo o en hoja de papel simple. Por ejemplo, las compraventas de vehículos. Las compraventas de vehículos, los contratos de arrendamiento de alquiler, las promesas de venta,
van en acta notarial, es decir, en hoja de papel bond, o pueden ir en papel de protocolo. Pero los matrimonios no pueden ir en papel bond, tienen que ir en papel de protocolo. Es un papel que extiende el Ministerio de Hacienda y arriba dice 2 colones y está el logotipo del escudo de Salvador. Repito lo que acabo de decir. Sí, por favor, Lick. Vale, las compraventas de vehículos, los contratos de arrendamiento y las promesas de venta pueden ir en protocolo o en papel simple. Si va en papel simple, se llama acta notarial. ¿Ya? Ahora, ¿el matrimonio en qué va? ¿En acta o va en protocolo? Protocolo. Protocolo. ¿Las compraventas de inmuebles? ¿Protocolo o actas? En ambos se puede. No, las compraventas solo en protocolo. La promesa de venta es cuando no tengo todo el dinero. En ambas. En ambas. ¿Compraventa de carro? En ambas. En ambas. ¿Contrato de arrendamiento? En ambas. Bien, estamos entrando en materia, señores. Estamos entrando en materia. Va, matrimonio, sigamos. ¿Qué pasa si es divorciado? ¿Qué documento más vamos a anexar aparte de lo que ya le pedimos? Su partida de divorcio. Y en la partida de nacimiento tiene que aparecer una marginación de divorcio. Si es viudo, la partida de defunción de su cónyuge, y en su partida de nacimiento tiene que aparecer una marginación de que tiene la calidad de que su cónyuge ha fallecido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O repito? Sí, Lick. ¿Repito? No, sí se entiende. Vaya, ahora viene el que se va a casar no es de aquí, sino que es de Dinamarca. ¿Qué le vamos a pedir? El acta de nacimiento de él, y como viene en idioma extranjero, le vamos a aplicar el artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria, que son las diligencias de traducción. Las vamos a aplicar y vamos a traducir la partida de nacimiento de Dinamarca al idioma castellano. Y las cosas se nos van a complicar más si el de Dinamarca no puede hablar el castellano, entonces hay que nombrarle un intérprete. ¿Se da cuenta todo lo que tenemos que hacer? A ver. Sí. Repito esa parte otra vez. Sí, vale, si se casa una salvadoreña con uno de Dinamarca, ¿qué se le va a pedir? Uno, la copia del DUI de la persona acá y el pasaporte del joven escandinavo. Le vamos a pedir la partida de nacimiento de la muchacha acá, pero tiene que tener 2 meses. Al igual, el acta de nacimiento del de Dinamarca con 2 meses. Pero como el de Dinamarca ya viene en idioma extranjero, ¿sí?, la vamos a traducir al idioma castellano en base a diligencias de traducción. Eso lo vamos a hacer cuando veamos el exequatur. Artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras diligencias. Una vez teniendo eso a la mano, partiendo de que si él habla el idioma castellano, estamos bien. Pero si no habla el idioma castellano, tenemos que nombrarle un intérprete. Es decir, en la partida de matrimonio, en la escritura de protocolo de matrimonio, van a aparecer la firma de la muchacha, la firma del de Dinamarca, la firma del intérprete, la firma de 2 testigos aparte. Imagínense la firma de todo el mundo. ¿Por qué el intérprete? Porque el joven no podía hablar castellano. Si podría hablar, no hay problema, ¿verdad? Ajá. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos testigos? 2. 2. Así es. Ahora, ¿cómo hago para marginarle la partida de nacimiento al de Dinamarca? Por medio de conexión entre El Salvador y Dinamarca por medio de sus consulados. ¿Ya? Porque el de Dinamarca bien podría venirse aquí,
Y allá en Dinamarca sigue soltero, ¿sí o no? Y hay que arreglar ese problema. ¿Cuánto se puede cobrar por eso? ¿Y qué es lo que se tendría que... Ahora, como ustedes no son abogados, sino que son licenciados en relaciones, podrían tener ante su presencia en una embajada un caso como este. Y acuérdense lo que yo les estoy diciendo. No vayan a estar diciendo ese día, mire, fíjese que yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Si usted es el cónsul. Usted va a investigar, usted ya tiene que saber. Acuérdese. Artículo 32 del Código de Familia. ¿Sí? Y el Código de Bustamante, ¿qué nos dice de eso? Ya vamos a apreciarlo en la próxima clase, cómo es que se trabaja en este tipo de cuestiones. ¿Entienden esa premisa, jóvenes? Sí. ¿Se pueden casar menores de edad en nuestro país? No. ¿Antes se podía? Sí. Requisitos. ¿Quién me quiere decir un requisito? 2 requisitos eran base. Aparte de todo, era un montón de papeles. Hay 2 requisitos más. ¿Cuáles son? De los El requisitos era... consentimiento de los padres. Ese es uno. ¿Y el segundo? Eso iba a decir. Hay un segundo. En el caso de la muchacha, tiene que estar embarazada o tener un hijo en común con el esposo, el cónyuge. Eso no lo andan diciendo allá afuera, pero la ley así lo dice. ¿Cómo lo compruebo? Con una constancia de embarazo, pero no de la unidad privada pro familia, sino de la unidad médica de salud. Pero eso era antes. Hoy eso está derogado. Si yo celebré un matrimonio en el año de 1999 entre menores de edad, ¿puedo inscribirlo todavía en la alcaldía? ¿Qué dicen? Puede ser que sí, porque... en esa época. Por la retroactividad de la ley, que no tiene... Que en esa época estaba vigente. Ajá, estaba vigente. Y ahora, aunque no esté vigente, pero como solo en los casos de penal, creo es, que influye para... que afecta No. la ley. No. Aquí no tiene nada que ver penal. Aquí lo único es la cuestión del tiempo y el espacio. Va. No se preocupen si solamente estoy ahorita orientándolos. No hemos ni siquiera arrancado. Pero quiero que vayan anotando los requisitos. Eso es un matrimonio. ¿Sí? Hay una parte, tengo un luzazo ahorita, hay una parte en el código o en la constitución, dice esto, en la constitución, que en el artículo 26 léame el artículo 26 alguien de la constitución. ¿Hay algo ahí? 26. Sí. A ver, quiero oírlo primero. A ver, léeme. Artículo 26. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Ok. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad. Continúa. Eso es todo. El artículo 25, entonces. 25. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer... ¿Disculpe? ¿Oí? ¿Ningún acto religioso? Servirá para establecer el estado civil de las personas. Ajá. ¿Qué te está diciendo eso? Creo que hace referencia a los matrimonios que se daban por la iglesia. Ah, ok. Pero no se registraron. Así es. Por ejemplo, nuestras abuelitas dicen, yo me casé, pero ya solo se casaron por la iglesia. Y nunca las casó un licenciado o un alcalde, ¿sí o no? Sí, así es. Así es. Por lo tanto, ¿tiene validez ese matrimonio? No. Así es. ¿Quiénes pueden casar en nuestro país? Los notarios, los cónsules y los alcaldes. Estamos entrando en materia. Cónsules, los alcaldes y los notarios. El notario salvadoreño no es igual al notario estadounidense o anglosajón, ese es otro. Hay una parte en el derecho, en ese libro anaranjado de Ochaita, hay una parte que se llama Derecho Notarial Internacional. Eso es otra cosa. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Estoy en Nicaragua y mi cónyuge está en Guatemala. No podemos venir a El Salvador. Yo puedo mandar un poder y ella puede mandar un poder y otras personas se van a casar por nosotros en nuestro país.
¿Es posible llevar eso a cabo? Sí, pero esos poderes tienen que tener por lo menos 2 meses de vigencia también. ¿Se entiende? Cuando dice poder se refiere a un representante. Así es, un poder especial. Yo, Wilson Francisco Flores Celada, ¿verdad? Digo que otorgo poder especial a fulano tal para que mi nombre de representación comparezca ante el notario, ante el alcalde y celebre matrimonio civil entre esto y esto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Y ese poder especial se puede considerar como uno de los 2 testigos necesarios? Es esa parte de los otros montones de requisitos que tenés. Lick, no sé si estoy mal, pero creo que usted nos mencionaba en una clase que ese tipo de matrimonios solo duraban 2 meses. No sé si estoy mal. No, ojo, no. El que tiene 2 meses de vigencia es el poder. Ajá. Si ese poder se venció, hay que hacer otro. Ya. Ah, sí. Ya. El Solo ese matrimonio mismo. no, el matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. Y entiéndase, para toda la vida de los contrayentes. Sí. Qué interesante. Vaya. Si hubiéramos estado en clases presenciales, hubiéramos hecho un matrimonio. ¿Ya? Sencillo, una cosa de 15 minutos se hace. Porque, miren, porque un día le va a tocar casar a alguien y se esposo. ¿Y qué voy a decir ese día? ¿Qué voy a ponerme a leer? A ver, ¿por dónde comienzo? Comience a leer las generales. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿A quién tengo presente ante mí? Présteme su documento y el testigo, saludando a las personas, etcétera. Pero eso es otra cosa. ¿Han oído ustedes hablar de bienes mancomunados? Sí. ¿Qué es eso? Que cuando ellos se casan, las cosas de ambos, o sea, las cosas que tenía Julanita y Julanito van a ser de los dos. Esa palabra no existe en derecho. Se O llama básicamente que tienen comunidad igualdad de diferida. derechos sobre ellos. ¿Cómo se llama? Que tienen tal vez igualdad de derechos sobre ellos o Sí. 50-50. Pero ¿cómo es el término correcto? Comunidad diferida. Mancomunación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le? Comunidad diferida. No se llama bienes mancomunados, eso no existe. Se llama, Comunidad diferida. es decir, lo que se adquirió dentro del matrimonio es de ambos. ¿Sí? Esos son regímenes patrimoniales del matrimonio. Son 3. Comunidad diferida, o sea, bajo los cuales te podés casar. Comunidad diferida, separación de bienes y participación en las ganancias. ¿Lo repito? Sí, por favor. Comunidad diferida, separación de bienes y participación en las ganancias. Lick, y sobre eso de participación en las ganancias, nunca lo había escuchado. No sé si podría explicarnos. La participación en las ganancias es cuando tenés empresas. Entonces, tú te casas, ¿verdad? Con un cierto porcentaje en la cual, conforme la empresa va avanzando, tú también vas ganando a la parte. Son pocos los que lo hacen. ¿Sí? La comunidad diferida es que se parte la mitad y mitad del carro, mitad y mitad de la casa, ya, mitad y mitad del mueble, mitad y mitad de la casa. Pero eso solo aplica cuando son bienes que se han realizado durante el matrimonio, ¿verdad? Así es. Antes de haberte casado, si tú compraste un carro, ese no entra. Ahora. ¿Y si me dejan una herencia estando casada? Tampoco entra. Sí, estando casada, sí. Pero te voy a decir una cosa. Si empiezan esos temas antes de casarse, mejor no se case. ¿Me doy a entender? Sí. Porque la pareja tiene que ser el apoyo, no el estrés. No es clase de moral, pero me doy a entender lo que estoy diciendo. Sí. Esa es la parte. Esa es la parte. Porque si comienzo que mira, fíjate que vos a mí me echaste de la casa y que no sé qué, y que vos a mí me tenés que dar un no,
Y que fíjate que no nos vamos a casar porque hay participación en la ganancia, tampoco se canse porque es un problema anunciado. Hasta ahí dejemos. Ahora el problema viene cuando se divorcia. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución jurídica del matrimonio. La disolución está en el artículo 106 del Código de Familia. Son 3 causales de divorcio. 106. 106, Código de Familia. Okay. Tenemos 3 causales. Mutuo consentimiento. 1. 2. Separación de los cónyuges durante 1 o más años consecutivos. Y 3, la vida intolerable entre los cónyuges. Punto y aparte. Problemas como infidelidad, problemas como violencia intrafamiliar, entran en la vida intolerable entre los cónyuges. ¿Qué es mutuo consentimiento? Que los dos están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, puede aplicar el 2. Pero aquí voy. Si se separaron en octubre del año pasado, ¿pueden actualmente divorciarse? Todavía no. ¿Por qué? No, porque tienen que ser 2 años. No, 1 año. Ah. Separación durante 1 o más años. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Sí. Sí. El divorcio ya no se hace ante notario. ¿A dónde se hace? Ante un juez de familia. Los jueces de familia nacieron allá por los 90, 93. Antes, cuando no existían los juzgados de familia, lo hacían los jueces de lo civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire cuánto nos falta por ver. Nos falta, después de ver eso, el matrimonio según el Código de Bustamante, la sucesión, y así. Que ustedes no tenemos un montón que hacer. Cantidad de información que digerir. Busquen el matrimonio y el divorcio en el Código de Bustamante y díganme qué aporte nos da el Código de Bustamante, por favor. Estamos, muchachos. Preguntas hasta ahorita. Sí, tenía una duda, licenciado. Pueden preguntar lo que ustedes gusten. Sí, como usted mencionó de que la personalidad jurídica en el caso de empresas se conocía como personería jurídica. Sí. Solo quería confirmar algo, porque al menos en fundamentos de derecho nos dijeron que la personalidad jurídica es, o sea, de que esa persona o empresa puede adquirir derechos y obligaciones, y personería es la capacidad de que se tiene de que alguien le pueda representar legalmente. Entonces, igual se consideraría como personería jurídica en el caso de la personería jurídica son los documentos que amparan la existencia legal de la empresa. Así te lo entiendo. ¿Ya? Ejemplo, la escritura de constitución y la credencial es parte de la personería. Si en el trabajo te dicen, mira, pasame la personería de Diana SADCB, ¿qué le vas a pasar? Los documentos constitutivos. Así es, muy bien, así es. ¿Puede una empresa comprar un inmueble? Sí. Sí. Requisitos. Tiene que tener NIT. Sí. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, sí. Su personalidad jurídica es la existencia legal. Cuando yo hablaba de personalidad, son los documentos que en sí ya le dan la existencia legal a la empresa. ¿Sí? Si eso no está registrado, no tiene existencia legal. Es como la partida de nacimiento a mí. Si yo no tengo partida de nacimiento, decime si yo tengo existencia en este país. Y aunque no me crean, hay bastantes casos todavía. Hay personas que ya tienen que nunca los asentó el papá. Solo se llaman, que se llaman Luis porque así les dicen. Pero no existe ningún documento que así se establezca. Imagínense qué complicado. ¿Qué se puede hacer en esos casos? La ley ya le da solución. Así las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? De cualquier duda que tú tengas de lo que hemos hablado, yo puedo responderte. Si es que estoy en la capacidad. A ver.
déjame ver. Ya todo bien. Todo De hecho, ya es excelente. hora de otra clase. Eso les iba a decir, según yo era las 2:15 y son las 11 de la mañana. Bien, muchachos. ¿En la próxima qué tarea queda? Leer el matrimonio y divorcio en el Código de Bustamante. Y también la reserva. Ajá, reservas. Licenciado, yo tengo una consulta. Dime, Wilmer. Fíjese que yo no me había podido conectar la semana pasada porque, bueno, por mi trabajo, ¿verdad? Incluso ahorita pedí permiso para conectarme en ese turno. Entonces, no pude ingresar a ningún grupo de trabajo. Entonces, quería consultarle de qué forma poder hacer. Vamos a ver, el señor representante está por acá. Sí, que aquí estoy. Conéctese aquí con el compañero y tú tienes el listado. Incluímelo en algún grupo y me lo haces notificar, por favor. Entendido. Yo también tengo una pregunta Gracias, con licenciado. respecto a la formativa. A la orden, dígame. Fíjese que varios compañeros me han comentado de que no encuentran la razón por la cual algunos países no han ratificado sus convenciones. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Identifiquen la política exterior de cada país y de ahí deduzcan. Ya. Sí, entendido. Y la otra es que Ajá. me comentaron de que hay una convención que al parecer tiene muchos países que no la han ratificado, entonces no sabían si les alcanzaría las páginas. Si No, es que solo hay necesario que que se decir. pongan todos los países. No, con 5, etcétera. Ya. No, tampoco. No, ¿cómo vas a poner todo eso? Pero hay que decir que hay una cantidad considerable, por ejemplo, de 100 países. Yo tengo que decir que por lo menos que hay 100 países que no lo hicieron. Y de 100, yo menciono 5 nada más, y de 5 explico 2. Ahora sí. Sí, entendido, Luis. Sí. Muchas gracias. Muchachos, no les quito más su tiempo porque están en la próxima clase. Cuídense, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, Adiós, Luis. Buen día. Adiós. Gracias, muchas gracias. Liz. Feliz día. Feliz día. No olviden desconectar la llamada. Gracias.